Hermanos, que la gracia y la paz Amén, aleluya. de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, gloria a Dios. Hemos estado muy felices, contentos, nos hemos deleitado con las alabanzas, con los testimonios, con la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 27. Le doy gracias a Dios que me da este privilegio de pararme en este lugar delante de su pueblo. Dice la palabra de Dios así, versículo 27, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha de arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos juntos, para presentársela para sí, una iglesia. A ver, hermanos, ¿tienen Biblia? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no se mancha de arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para la gloria de Dios siempre, hermano. Al hablar de este tema, es una gran responsabilidad, porque se trata de hablar de una iglesia sin mancha de arruga, gloriosa. El tema de esta tarde, de esta mañana, será el propósito de Dios. ¿Qué cosa es propósito? Propósito es la voluntad misma, o la intención o voluntad de uno mismo de hacer una cosa. El propósito de Dios fue crear los cielos y la tierra, fue crear el universo, fue crear las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces de la mar, pero también su propósito fue crear al hombre. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo el Señor hizo al hombre para su honra y su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Para su honra y su gloria. Pero aquella primer pareja falló desobedeciendo su palabra. El apóstol San Pablo dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el hombre estaba en un futuro con manchas, con arrugas, con pecado. Pero el propósito de Dios siempre es salvar, es perdonar. El propósito de Dios es
para que tenga el hombre vida, porque Él nos hizo. Dice la Escritura que el salmista David tuvo un propósito. Ahí en el Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Aleluya, gloria a Dios. para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Un buen propósito del rey David. Dios tuvo el propósito de liberar a un pueblo que tenía 430 años esclavizado aproximadamente, y lo hizo. Lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Gloria a Dios, aleluya. Dios tuvo el propósito de bautizar a aquel pueblo y lo hizo abriendo la mar con un fuerte viento. Y el apóstol San Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Así es que Cristo ya, hermanos, Él andaba salvando, saciando. Jesucristo, aleluya. Pero ahora, ¿qué iba a hacer el Señor? Eso fue, hermanos, en los tiempos de Moisés. Pero ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál iba a ser su propósito? Para presentársela para sí gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué iba a hacer el Señor? Hermanos, dice la palabra de Dios, allí en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No estoy hablando del matrimonio, pero dice: así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, hermanos, el Señor se entregó a sí mismo. Esto es amor verdadero. Amor puro. Amor ardiente. Amor sincero. Puro afecto, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que entre Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Para ser una iglesia sin mancha de arruga, dice: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Ya el profeta Isaías había profetizado: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías, anunciando
lo que el Señor iba a padecer para presentársela para sí. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A su nombre. Sí, hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben por qué lo hizo? Para presentarse la gloriosa para sí. Sí, hermanos, limpiándola en el lavacro de la palabra, en el lavacro del agua, por la predicación. Ya el Señor había indicado que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura, para que el que creyera y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor dice en la palabra de Dios que antes de que se le cumplieran sus días, dice que dejó a Capernaum y que dejó a Nazaret, y fue, hermanos, a los que estaban en región y sombra de muerte, dice, luz les esclareció. Y desde entonces comenzó Jesús a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así es que el indicativo es el arrepentimiento. El indicativo es, hermano, que aunque ya seas bautizado, pero si has pecado, es el arrepentimiento. Sí. Y dice la Escritura que por esa predicación del Evangelio, porque Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Por eso el apóstol Pedro, en aquella gran predicación, él comenzó a predicar aquel hermoso mensaje y dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Pero ¿por qué acusó el apóstol Pedro a la casa de Israel? Porque un día el presidente Pilatos tenía las dos opciones: estaba Jesús y estaba Barrabás. Y el presidente, hermanos, en aquel motín de aquellas gentes, de aquella casa de Israel, estaban ahí. Y el presidente les dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Y todos gritaron, en aquella corrupción humana, en todo su apogeo, a Barrabás. Usted que hubiera gritado, hermano, si hubiera estado ahí, seguramente también hubiera gritado a Barrabás. Seguramente usted también hubiera gritado así. Pero aquellos gritaron a Barrabás porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, que Cristo tenía que padecer por su pueblo, por todo el mundo, porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y la casa de Israel y todos los que estaban ahí gritaron: crucifícale, crucificadle. Yo creo que había mucha gente en ese momento. Quizás los ángeles se admiraron. ¿Qué estaban haciendo con aquel hombre santo? ¿Qué estaban haciendo con Jesucristo? Ellos gritaron: crucifícale. ¿Tú qué hubieras gritado, hermano? Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras gritado? Quizás hubieras gritado lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo número 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes y príncipes se juntarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. Querían romper aquellas cuerdas del amor, aquellas cuerdas de misericordia. Ya Cristo, hermanos, había determinado entregarse a sí mismo. Gloria a Dios. Entregarse por ti y por mí. Gloria a Cristo. Por eso el apóstol Pedro les dijo estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Señor, aleluya. Entonces escucharon aquellas palabras, se sintieron culpables, se sintieron compungidos de corazón, sentían un dolor de culpa, sentían aquella culpa en sus almas y dijeron a los apóstoles y a Pedro: ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Porque ya seguramente estaban condenados. Pero viene la expresión del Espíritu Santo por el apóstol Pedro y les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Cristo. Estábamos como a 2000 y tantos años de distancia después de aquella predicación. Estábamos lejos, aproximadamente 2000 años, pero aquí nos ha llegado ese mensaje. Aquí nos ha llegado a ti y a mí. Por eso estamos en este lugar dándole la gloria, la honra y la alabanza y diciendo que para siempre es su misericordia, diciendo que Cristo vive y reina para siempre. Y dice que todos los que oyeron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3000 personas. Y Felipe fue a bautizar al etíope, al gobernador de Candace, y el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, y dice que estando hablando el sermón cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el mensaje.
¿Puede alguno impedir que también sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo Aleluya. y fueron bautizados en el nombre de Jesús? Bendito sea Dios. El Señor, su propósito cumpliéndose, su propósito dando frutos, y luego se convirtieron como 5,000, y las iglesias crecían y se multiplicaban, y era predicado el Evangelio con toda libertad, porque era una iglesia espiritual. Tenía libertad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, ¿ya creíste en el Señor? ¿Ya creíste, hermanos? Como decía el hermano Cabriales, vamos directos. No vamos a hablar lo que ustedes quieren, sino lo que Dios quiere. ¿Ya creíste en el Señor? ¿Ya ven cómo no se oye así muy seguros? ¿Ya creyeron en el Señor? ¿Ya te convertiste? Porque el Señor convirtió el agua en vino. Quiero afirmar eso. El Señor convirtió aquellas tinajuelas de agua en vino. ¿Eres vino o eres agua? ¿Sigue siendo vino o sigue siendo agua? Pero si te has convertido, glorifica el nombre. Si eres vino, dale la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Para pertenecer a la iglesia sin mancha ni arrugas ni cosa semejante, tienes que nacer. Tienes que nacer, iglesia. Gloria a Dios. No creas que porque hace 20 años te bautizaste y tal vez no has nacido. Tienes que nacer. Tenemos que nacer para pertenecer a la iglesia que el Señor vino a instituir, que el Señor vino a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Para presentarse la gloriosa, para presentarse la gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, que no tuviese arrugas, que no tuviese cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El autor original le habló a la audiencia original. Es decir, el Señor le habló al pueblo de Israel. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Se puede hacer eso en una iglesia espiritual? Costará mucho trabajo entender no adulterar.
¿Sabe qué? Cristo lo ama. Cristo no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida eterna. El bautismo es el principio de una vida santa. Es el principio de una nueva criatura. Es el principio de pasar de las tinieblas a la luz admirable. Todo eso el Señor quiere. Limpieza en su pueblo. Quiere limpiarte. Quiere que tus vestiduras sean blancas. Por eso el Señor nos está hablando. Por eso dice, para santificarla en el lavado de la palabra. Gloria a Cristo. Por eso el Señor nos está hablando en este momento. Aleluya. Porque quiere que seas una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin manchas de arrugas de pecado. Se entregó a sí mismo. ¿Sabe lo que es eso? Dar su vida. Allá en la cruz, derramando su sangre, sangre preciosa. Un raudal de sangre corriendo, hermanos, por aquella cruz, por ti y por mí. Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para santificarla aquí en la tierra, para santificarla con su palabra. Gloria a Cristo. Pero también para glorificarla allá en el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allá en cuerpos glorificados, allá con Cristo, el Señor se presentará una iglesia para sí mismo, santa, sin mancha, ya San Juan el teólogo ya vio aquella multitud que no se podía contar, de lenguas y pueblos y naciones, que decían aleluya, aleluya, aleluya. Y dice que también escuchó como la voz de grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes pueblos que decían aleluya, porque reinó el Señor Todopoderoso. Entonces su iglesia estará allá con Cristo, una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia pura, diciendo santo, y así estaremos siempre con el Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. El Señor les bendiga y les guarde en su santo y bendito amor.